cosas más complejas. Básicamente la idea del capítulo 5 es, si tú tienes objetos básicos, tú con esos objetos básicos puedes construir cosas más complejas, más sofisticadas. Imagínate que tienes un alfabeto. La combinación de todas esas letras te dará palabras con sentido o sin sentido, pero puedes construir cosas más complejas como una oración, ¿cierto? Puedes construir cosas más complejas como un verbo, como un predicado. Bueno, igual sucede en matemáticas. Tienes unos elementos sencillos y con estos elementos sencillos entonces tú vas a llegar a construir cosas más complejas. ¿Cuáles son las cosas complejas? Bueno, graficar polinomios y graficar otros objetos. ¿De acuerdo? Fíjense, en este capítulo es importante que usted logre convencerse a sí mismo que es fácil. ¿Sí? Es lo que usted tiene que repetirse. Que es fácil. Usted tiene que salir de la clase y decir que es demasiado fácil. Aunque usted entienda el 5, pues es demasiado fácil. El capítulo 5 es fácil. Fue Rafa, es demasiado fácil. Está bien, pero se va a dar cuenta que usted ya los 3 semestres, los 3 meses que tiene programándose, que no puede, ahora está reprogramándose, ¿cierto? Ahora está reprogramándose y dice, no, es que la cosa es fácil, ¿entiendes? Y después cuando presente el segundo parcial, se van a acordar de mí, que van a tener buen resultado. Fíjense, vamos a revisar el capítulo 5. El capítulo 5 empieza al principio, ¿verdad? Empezamos revisando toda una serie de... Empezamos con las rectas, básicamente. Fíjense. Cuando yo digo la palabra recta, ¿verdad? Estoy pensando en un objeto que desde simple vista yo puedo ver que tiene, por decirlo así, una sola característica. ¿De acuerdo? Fíjense. Yo dibujo algo así. Y yo le pregunto intuitivamente, ¿eso es una recta? ¿Y qué me dirían ustedes? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Cuántas características tiene? Una sola, ¿verdad? ¿Ah? Una punta unida. Exacto, uno puede volverse sofisticado y decir que una recta es una unión infinita de puntos, ¿cierto? Está muy bien, eso es excelente. Ahora fíjense ustedes, la recta tiene un concepto subyacente en sí mismo que es un objeto indivisible. ¿Por qué? Pues yo le pregunto, ¿esto es una recta? También. Sí, ¿verdad? ¿Y esto? También. ¿Y esto? También. O sea, fíjese que el mismo objeto puede ser que lo cambie de escala, pero sigue conservando sus mismas propiedades, ¿cierto? Ok. Para nosotros, estamos interesados en principio de cómo nosotros venimos manejando un lenguaje, ¿sí? ¿Alguien me puede decir cuál es el lenguaje que nosotros venimos manejando del capítulo 0, capítulo 1, que lo haya meditado así? Oye, ¿cuál es ese lenguaje? Abstracto. ¿Ah? Abstracto. Sí, es verdad, pero hay un lenguaje que tú manejas al principio. El libro no se maneja en abstracto, el libro se maneja en hebraico. ¿Ah? Ok, en hebraico, pero aprovecho. ¿Cómo se maneja el libro? En abstracto o en concreto, ¿cómo se maneja el libro? Usted, ¿cómo se maneja el libro? Abstracto. ¿Cómo se maneja? A ver, ahí. El libro se maneja en concreto, señor. Concreto. Y cuando uno tiene algo concreto, entonces obviamente tiene algo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces uno empieza y uno le dice, bueno, este concepto, ¿cómo te lo llamas? Algo, ¿cierto? Y si lo hace así, ¿usted cómo le dice? No cuadrado. Fíjense las construcciones mentales que nosotros hacemos, ¿se dan cuenta? O sea, adelante. Que para nosotros lo relevante es que el lenguaje, como es concreto, tenemos que decir algo del objeto. No podemos decir, bueno, mire, yo estoy pensando algo y yo le pregunto, ¿qué estoy pensando? Algo concreto. Sí, pero puede ser algo abstracto, hasta que yo no lo veo no puedo decir. Bueno, estará pensando algo, pero ¿qué algo estoy pensando? Si estoy pensando en una función, ¿qué función pienso? No sé, puede haber infinitas. ¿Verdad que uno no sabe? Hay infinitas posibilidades. Pero cuando uno dice, estoy pensando en algo así como, no sé, como algo curvo, así, ¿qué estaría pensando? ¿Qué me dirían ustedes?
¿Qué es algo o algo al cuadrado? ¿Qué dirían ustedes? Algo al cuadrado. Uno diría, bueno, eso es algo al cuadrado, ¿no? Sí. O sea, como una aproximación. Exactamente. Entonces, fíjense. El lenguaje de nosotros no es el español, sino es el lenguaje de algo. ¿Se dan cuenta? Ah, bueno, entonces uno empieza a decir, ¿cómo empezó el capítulo 0, 1, el que usted quiera? Usted dice, bueno, vamos a ver esto que está aquí. ¿Cómo se llama eso? Algo. La bicentric. ¿Y la bicentric cómo la denota? Algo. Ahí está, usted empezó con el lenguaje del algo. ¿Sí? Algo. Después usted pasó para acá. No, algo. Y entonces, ¿cómo lo llamó? Algo al cuadrado. Algo cuadrado. ¿Ves que sigue con el algo? ¿Se dan cuenta? Sí. Parece mentira, pero hemos pasado 3 meses estudiando algo. ¿Se dan cuenta cómo es fácil? Pero fíjense todo el drama que uno se mete al principio, que uno dice, no, esto está demasiado difícil. Ok, bien. Entonces, la estrategia ahora es lo siguiente. El año pasado estamos aprendiendo algo nuevo. La estrategia ahora es lo siguiente. Fíjense que el descanso contribuye, ¿no? A que uno vea distintas las cosas. La estrategia es, ahora esto lo tiene que pensar una máquina, ¿sí? Entonces ya yo no puedo ver esto como algo como yo lo veo en mi lenguaje, sino si pienso en un ábaco, pienso en una calculadora, pienso en una computadora, todas estas necesitan instrucciones, ¿cierto? ¿Cierto? Y yo puedo pensar estas instrucciones como teclas. Objetos. Objetos, operaciones que yo hago con ciertos datos de entrada para que me den una salida. ¿Sí o no? Esas son las teclas. Entonces quiere decir que yo voy a llevar este lenguaje de algo a un lenguaje de teclas. ¿Sí o no? Cierto. Entonces, el primer lenguaje de teclas que yo tengo es A por A, ¿sí? Donde hace un numerito. Si yo quisiera hacer la gráfica de eso, ¿cómo sería? Bueno, no dice, bueno, dependiendo del valor de A, supongamos que A se mueve en todos los reales, ¿sí? Ya uno sabe que algo que sería. Esto sería algo, ¿sí? La recta grande. Ok. Fíjense. Algo pensándolo como un objeto indivisible sería una recta que pasa por dónde? Por este punto que está aquí. ¿Qué sería? El origen. El origen. Todavía no estamos en plano cartesiano, pero uno supone que eso tiene un origen. ¿De acuerdo? Cierto. Ahora pensemos en A. A es un número real. ¿Sí? ¿Cuáles son las características de los números reales así a grosso modo? ¿Cuáles son? Los números reales son de 3 clases. ¿Cuáles son? Natural, entero, racional. Bueno, esa es la construcción, pero estamos hablando de los números reales. Yo les voy a dar un dato. Lo primero es positivo. ¿Cierto? Ah, Los primeros son positivos. Los otros que son los antónimos. es negativo. Y ahora está como dice uno el random. ¿Cuál es el random? El cero. ¿Sí o no? ¿Por qué yo digo que el cero ahora es random? ¿Por qué digo que es random? Porque no tiene valor. Fíjate. Significa Si yo agarro 3 Es neutro. y le resto 3, ¿cuánto me da? Entonces él es positivo y es negativo a la vez. ¿Es random? ¿Sí o no? Random es algo aleatorio. Ah, ok, ya. Yo le digo que es random. Sí. Para que uno también utiliza random, ¿cierto? Uno habla. No, este está random aleatorio. Voy a dejarlo ahí para no caer en el confuso. Ok, entonces tenemos 3 opciones. Fue muy bueno en el parte. O es positivo, o es negativo, o es random. Se te degradaron más fácil eso random que sea. No está incómodo. Ahora, gráficamente, ¿qué significa gráficamente que sea positivo? Grande positivo. Ok, pensemos. Vamos a ver. Yo digo 3 por algo. ¿Sí? ¿Qué hace eso al algo? Lo multiplica a la altura 3. Ajá. Pero me le hace alguna. Supóngase que aquí vamos a hablar entonces, pensando como los griegos. Tenemos un ángulo, que lo llamamos θ. ¿Sí? Fíjense, si yo estoy en algo, si esto vale A, ¿cuánto debería valer? Ah, Si esto vale A, ¿cuánto debería valer? A.
¿cierto? Cierto. Ajá. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Bien, ustedes. Gracias por limpiarnos el salón. Fíjense, si esto es A, entonces esto tiene altura A, ¿cierto? Cierto. Ok. Pero vamos a hacerlo diferente. Ahora vamos a ver 3 por A, 3 por A, ¿cierto? Si esto vale A, otra vez volvemos a medir aquí. ¿Cuánto debería medir la altura? Pensando que esto es una altura, ¿cierto? Mide A. ¿Ah? A 3 veces. Mide 3 veces A, ¿cierto? Cierto. O sea que yo debería de colocar, si esto tuviera escala, esto debería ser 1, esto debería ser 2. O sea que vean ve la diferencia entre A, supóngase que este es A, que pasa por aquí, y ve la diferencia con esto. ¿Qué pasa con esto? Se inclina más, ¿cierto? Cierto. ¿Y hacia dónde se va aproximando? No se va aproximando cada vez más al eje Y, ¿verdad? Sí. Entonces, si aumenta la altura, se va a dar cada vez que te sube. Entonces quiere decir que el efecto es multiplicar 3 por algo positivo, ¿hacia dónde lo aproxima? Hacia el eje de la Y, ¿verdad? Y si usted sigue sumando números, bueno. Y si fuera negativo, ¿hacia dónde lo aproxima? Hacia el eje de la G. Primero el cuadrante. O sea que Bueno, sí. este movimiento, si usted se da cuenta, si usted corre así, ¿verdad? Y corre en sentido contrario, ¿qué está haciendo básicamente? Lo que hace el ventilador. ¿Qué hace el ventilador? Rotar. Rota sobre un eje fijo, ¿sí o no? Primero pico. Entonces eso es lo que le hace esto A por A. Si es positivo o negativo, rota sobre mí. Y si es cero, ¿qué le pasa? Y es. Se queda ahí. Desaparece, ¿sí o no? No, ajá, sí. ¿Sí? Si usted tiene cero por cualquier cosa, ¿cuánto le da? Cero, ¿sí o no? No, queda ahí. no pasa nada. Se Sí. desaparece. Sí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Cierto. Ok, Acabando. ¿Pero dónde sacó usted eso? ¿Dónde sacó eso? La conversación es cosa cuando tú quieres decir algo así que Que no. ¿cierto o falso? Ah, bueno, ahí está, allá. Ahí está la respuesta. Esas Qué cosas bueno. están raras. Bueno, exacto. Entonces fíjense ustedes, ya descubrimos qué hace esto, geométricamente. ¿Qué hace? Rota, ¿cierto? Cierto. Y si es cero, se desaparece. Sencillo. Ahora la pregunta es, porque alguien dice, bueno, pero lo hacemos fácil, lo podemos hacer difícil, ¿verdad? Entonces llegamos ahí ahora, ¿sí? Pensamos en esto, A por algo más B. Ah, bueno, ahí tengo dos números, ¿sí? A y B. Son otra vez números reales, ya nosotros sabemos el discurso. A, si pensamos en A, puede ser positivo, negativo y cero. Y B, la misma historia. Entonces la pregunta es, ¿qué hace esto? Yo sé que hace esto, ¿verdad? Si B vale 0, ¿esto qué hace? Rota, es ventilador, ¿cierto? Pero ¿qué hace B? ¿Qué pasa cuando yo le incorporo B? ¿Qué estoy haciendo? Pues un bebé. Pensemos en algo así, algo más uno. ¿Qué hacemos? Lo rodeas una Mando unidad. algo uno. Ubicamos el árbol. Bueno, lo rodeas una unidad. Ok. Sí. Pero ahora aquí vamos, una cuestión contraintuitiva. Fíjense, el 1 está aquí, ¿cierto? Y el menos 1 está aquí. ¿No? Si yo grafico esto hoy, ¿hacia la izquierda o hacia la derecha? La derecha. Entonces Hacia la me derecha, dice, hacia la derecha. es que esto tiene un detalle. ¿Cuál es el detalle que tiene esto? La ¿Qué altura. pasa si esto es un número positivo aquí? Esto da, ¿cuánto? 2, ¿verdad? Póngase 1. Si tomo un 1 aquí, esto da 2. Si tomas 2, 3. O sea que aquí va aumentando, ¿sí o no? Sí. Y si toma menos 1, ¿cuánto da? Menos 1 más 1 da. Cero. Cuando usted grafica esto, usted lo grafica en función de quién? De un origen, ¿sí o no? Ahora, para poder graficar esto, usted tiene que ver dónde empieza su origen. ¿Y dónde empieza su origen? Una rampa. ¿Dónde empieza su origen? Ah, Ah, ok. ya. ¿Sí? Porque no lo puede graficar si es donde usted quiera, ¿sí o no? Sí.
Ah, sí, cómo no. La Adelante. bueno, Ven. Adelante, espero que todo salga bien. Entonces se dan cuenta que esto es contraintuitivo. Sí. ¿Sí? Usted normalmente, ¿qué diría? Ah, no, entonces se desplaza. Entonces esto se desplaza cuando hacia dónde? Hacia la derecha. Y resulta que él no se desplaza a la derecha, sino que se desplaza a la izquierda fijo. ¿Sí o no? Este es algo malo. ¿Qué es lo importante ahí? bueno, pero si le ponen un positivo ahí sí se desplazaría. Ajá. ¿Qué es lo importante ahí que hicimos? La recta tenía un punto fijo que se llamaba origen. Quiere decir que si yo necesito graficar otra recta, ¿qué es lo primero que tengo que ubicar? No, ven. El origen. ¿Dónde queda tu origen? ¿Cierto? Está en la primera. Por eso es que aquí uno dice que la curva esta se desplaza hacia la izquierda. ¿Sí o no? Ok, entonces ya entendemos que es esto. Y si aquí lleva un 3, ¿qué hace esto? Entonces fíjense que esto es como que si fuera su nuevo origen. Y entonces ella se desplaza como hacia acá. ¿Se dan cuenta? Se va pegando más al eje. Uno al principio, cuando grafica algo, deja el eje fijo. Y eso es verdad. Pero cuando tú le vas incorporando más objetos a esto, ya tu escala es movible. Y eso es lo que uno no ve. ¿Ustedes lo habían visto? No. Tienen tiempo trabajando esto, ¿sí o no? ¿Ven el sentido y la lógica? Ahora, ¿qué hacen muchos? Bueno, muchos pudieran también pensar así. El algoritmo, ¿qué me da? Una altura, ¿sí o no? Bueno, esa es la altura. ¿Cómo la puedo llamar en el sistema XY? La puedo llamar Y, ¿sí? Y si esto es Y, ¿cuál es la variable que a mí me falta? Es X. O sea, Y igual a A por X puede ser otra cosa. Le doy valores a X y obtengo Y. ¿Sí o no? Entonces uno piensa así. Vamos a suponer que A vale 1. Y igual a X. Fíjense. Las cosas son sencillas y uno las complica. Si esto vale 1, si X vale 1, ¿cuánto debería valer Y? Si X vale 1, ¿cuánto vale Y? Bueno, ya. ¿Y vale cuánto? 1. ¿Cierto? O sea, que quiere decir que esta distancia la proyecto aquí. ¿Sí o no? Y tendría este punto. Este es mi punto. ¿Sí o no? Le pregunto, si X fuera positivo, ¿cómo debería ser Y? Positivo. ¿Cierto? Y conserva la proporción. O sea, que yo debería obtener. ¿Sí o no? Sí. Cuando es positivo. Y si es negativo, ¿cómo debería ser? Pues negativo. Entonces debería obtener este otro pedazo. ¿Sí o no? Sí. No tiene que graficar la recta. Entonces, la recta esta que uno llama bisectril, porque está pensando en geometría que dividía el ángulo en dos partes iguales. Estamos pensando aquí en la recta y igual. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Allá lo veo como los griegos en función del ángulo que ellos tenían. Aquí lo veo desde un punto de vista más algebraico. ¿Por qué más algebraico? Porque aquí introduzco letras. Es concreto. ¿Sí? Y nosotros, por la escolaridad que tenemos, tendremos más tendencia a ver las letras que los ángulos. ¿Cierto o falso? Ahora piense usted. ¿Qué trata el capítulo 5? El capítulo 5 trata de que usted grafique las rectas. Entonces, voy a borrar un momentico aquí. Y entonces mi lenguaje ya de alas, yo lo voy a cambiar por variables. Es fácil. Automático. Es fácil. Es fácil. El lenguaje de algo, ahora yo lo voy a volver algebraico. Y en el arco que tengo aquí, esto para mí, ¿qué sería? X. ¿Se dan cuenta? Pero como esto es algebraico, y yo ahora lo quiero graficar, o sea que quiero hacer geometría, entonces yo no voy a hacer geometría de los griegos, sino que voy a hacer geometría de Descartes. Y en la geometría de Descartes, yo necesito construir un plano coordenado, ¿cierto? Ustedes son expertos.
o mejor dicho, un plano cartesiano, cualquiera de los dos. Entonces tengo un eje X y tengo un eje Y, ese no es familiar, ¿verdad? ¿Sí o no? Y en el eje X, ¿cómo representamos a los símbolos? Con una X pequeña, ¿sí o no? Cierto. Y en el eje Y, ¿cómo representamos a los símbolos? Oye, pequeño. O sea, que esta cosa que es algo, que algebraicamente es X, en geometría, ¿qué sería? ¿Y igual? ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? ¿Ven la transición de los tres lenguajes? Y si yo tuviera esto, algo más 1, ¿qué sería aquí? Y geométricamente, ¿qué sería? Y igual es aquí más 1. ¿Por qué? Porque ¿qué sentido tiene para mí Y en geometría? ¿Qué me describe Y? Altura. Altura, señor. ¿Estamos de acuerdo? Cierto. Y si tengo esto, entonces ¿en qué se me transforma esto? 3x más 3x menos 1. Y geométricamente, Igual a 3x menos 1. ¿sí? Entonces vean la dualidad que existe en esto. La doble flecha. Si lo escribo así, que estoy pensándolo en sentido geométrico para graficar, lo escribo así en sentido algebraico. Pero también lo puedo escribir así en sentido de algo. Nosotros tenemos el primero, el segundo, el tercero y el cuarto capítulo, hasta el tercer capítulo pensando en esto, graficando esto, ¿cierto? Cierto. Quiere decir que graficar esto es exactamente igual a graficar esto. Este proceso de ir de acá para acá se llama síntesis. Y este proceso de ir para acá, se llama lo contrario a la síntesis. ¿Sí? Análisis. Entonces, ¿qué pasa? Si tú estás en este proceso aquí y partes para acá, tú estás pensando inductivamente. Y si estás pensando de acá para acá, estás pensando abstractamente. ¿Sí? Así que cuando algo que parece sencillo, cuando se llama las cosas algo, no estoy usando un lenguaje concreto, estoy utilizando un lenguaje abstracto. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Porque el álgebra ha tenido éxito. El álgebra ha tenido éxito porque todo esto, que en realidad geométricamente es esto, ¿cierto? Yo lo colapso en un símbolo. Eso es abstracto. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y opero con esos objetos como opero en mi mente. Porque el primer modelo que yo tengo de matemática en mi mente, ¿cuál es? ¿Ah? La suma, la resta, ¿sí o no? Es lo primero cuando te le enseñan que es un caramelo y una manzana y esa cosa. Bueno, ahora las cosas son diferentes. Sí. Ahora es mango y cambur y pastillas y las cosas. Entonces, vean ustedes, fíjense cómo funciona la mente de uno, ¿no? Algo que para uno es algo geométrico, uno lo condensa en un símbolo. Entonces, fíjense ustedes, lo que ustedes me dicen, es más fácil trabajar aquí que aquí, ¿sí o no? Sí. ¿Ah? Yo digo que sí. Dependiendo. Pero para que ustedes vean cómo es la mente, cada mente funciona diferente, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense, el capítulo 5 lo que trata de transmitir es esta idea que le acabo de colocar aquí. ¿Sí? Que en su lenguaje de algo, que usted lo viene caminando desde hace 3 meses atrás, usted ahora lo tiene que escribir en sentido geométrico para poder graficarlo. ¿Sí? Y si se lo doy en sentido geométrico, como usted es experto, usted lo traduce directamente y me lo grafica así. ¿De acuerdo? De que entre estos dos lenguajes son los mismos, señor. ¿Sí? Lo que diríamos en matemáticas existe un isomorfismo. Entonces fíjense lo importante de esto. Si yo tengo un ábaco, ¿verdad? Y quiero que él me calcule operaciones, lo único que tengo que definir es cuántos son los símbolos que yo tengo que usar y las reglas que voy a usar. Así él me va a calcular todo lo que uno quiera. ¿Sí? O sea,
el algoritmo tiene que decirle, estos son tus símbolos, pero además esta es tu manera de operación. ¿De acuerdo? Esas dos cosas conjuntas es lo que se forma un diagrama, un algoritmo. Y ese algoritmo te permite a ti resolver los problemas. Claro, recuerden, su inteligencia está básica, elemental, no va a pensar. Si usted le coloca aquí un número i como un número complejo, no le va a sacar la cuenta en los números reales, ¿cierto? Cierto. Porque él no piensa, no sabe lo que es un número complejo. Es lo que está entrenado y especializado en sustituir cosas por un grado de abstracción más alta y operarlas arriba, ¿sí o no? Cierto. Entonces tienen que tener en cuenta cuando grafiquen esto. Fíjense, el ejercicio tiene una cosa. Vean ustedes los problemas a veces de semana. Y igual a x. Y igual a x se me traduce en algo, ¿cierto? Cierto. Ok. Pero fíjense usted lo siguiente. Y igual a 2 más x. Piensen en esto. O sea que estamos hablando de 2 más algo. ¿Sí o no? Algo más 2 es algo que cuando yo lo referencio con respecto a esto, ¿está a la izquierda o a la derecha? ¿Qué me dirían ustedes? Ustedes tienen algo, ¿no? ¿Sí o no? A la izquierda. Esto algo más 2, ¿está a la izquierda o a la derecha? A la izquierda. Izquierda. A la izquierda, porque yo busco cuál es el punto. Y el punto de origen está en menos 2, ¿verdad? Póngase aquí. ¿Sí? Cierto. La pregunta es, ¿por qué yo grafico este igual que este? ¿No se han preguntado? Vuelvo otra vez. ¿Por qué yo grafico este igual que este? O sea, lo pongo en la misma forma y no lo pongo en forma diferente. ¿Por qué será? Porque usted había mencionado anteriormente que se puede colocar al revés, pues. Porque este objeto que está aquí es indivisible, ¿cierto o falso? Y si yo lo coloco, piensa usted en lo siguiente. O sea, cámbiale. Este es un objeto indivisible, ¿cierto? Ajá. ¿Verdad? No lo puedo descomponer en partes más pequeñas, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad? Yo lo tengo aquí, en la mano derecha. Bueno, pues usted sería a la izquierda, dependiendo del punto cero. Y lo paso para esta mano. ¿El cambio? No. ¿Cambió de estructura? Le pregunto. No. ¿Pero cambió de posición? Sí. Eso es lo que pasa aquí. Tiene un objeto que es indivisible. Este numerito que está acá, Nada más cambia posición. no le afecta para nada la estructura que tiene. A lo sumo lo que puede hacer es desplazarlo. Pero conserva la misma estructura. ¿Se dan cuenta? Ok. Ahora piensen en esto. Fíjense. Este numerito 2 no le afecta a la estructura. ¿Y este numerito le afecta a la estructura? Sí. ¿Qué hace con la estructura? La La aumenta. Me la deforma. ¿Cierto o falso? Sí, la deforma. Entonces uno tiene que tratar de entender qué números me conservan la estructura y qué números me deforman la estructura. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Sí, pierde Claro. Hay números que me conservan la estructura y números que me deforman la estructura. Por eso es que para uno entender intuitivamente que esto es una curva, le cuesta más, ¿cierto o falso? No, bueno, cuando veo un cuadrado ya ahí veo que eso no es una recta. ¿Ah? Cuando veo un cuadrado ya ahí sé automáticamente que eso no es una recta. Ahora piense usted, uno dirá, pero ¿por qué deforma la estructura? Piense lo siguiente. Claro, porque si tienes un cuadrado no te puede dar altura negativa. No, empezamos por esto. Esto es una recta, ¿cierto? Cierto. Sí. Ok. Uno puede decir que una recta, si uno tiene un sujeto aquí, puede ir a la izquierda o a la derecha. O sea que él tiene una sola forma de moverse, ¿sí o no? Sí. Horizontalmente. Pero ahora paso a esto. Esto sería que es un cuadrado, ¿no? Cuadrado, sí. ¿Cuántas formas de moverme tengo yo? O me muevo así, o me muevo así, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas son? Dos. Dos formas. Dos formas. Y esta es una Una forma. forma. ¿Se dan cuenta? Cierto. Ah, bueno. Entonces, para pasar de una forma a dos formas,
yo tengo que deformar lo que tengo, ¿sí o no? ¿Sí? Pasas a dos dimensiones. ¿no? ¿Ah? Pasas a dos dimensiones. Paso a 2 dimensiones. Si pongo 3, paso a 3 dimensiones, 4 a 4 A la n dimensiones, dimensión. a n dimensiones. Bueno, pero quiero que entiendan que en principio estoy trabajando cuando es suma y resta con un objeto indivisible que no cambia. Pero cuando yo le empiezo a colocar estos numeritos, sí me cambia. No, pero tampoco es así. No nos preocupemos tanto la. ¿Me entiendes? Es un cambio drástico. Yo estoy diciendo cambios más calmados. ¿Sí? Entonces fíjense. Todo lo que tiene que ver con el libro, desde el ejercicio 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, se trata básicamente de. Dice un problema a veces cuando uno no entiende esto. Uno le dice, grafique esto, y más x igual a 1. ¿Cómo grafica usted eso? Y más x igual a 1. ¿Cómo lo grafica? Y más x igual a 1. ¿Cómo lo grafica? Si usted le mete esto al abaco, a la computadora y todo, ¿se lo va a graficar? Voy a ver. Ah, y lo averiguaré. Tal vez le diga que no entiende eso, ¿cierto? Le da error. ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí en esta expresión? Porque aquí no está definida. La pregunta es, ¿está clara cuál es la altura? No, No. no. ¿Quién es la altura? ¿La qué? Por lo tanto, yo tengo que dejar Y sola para poder decir. Ajá. ¿Sí o no? Hija, sí está rarita. ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta? Sí. O sea, sí. ese es otro detalle. No puedo manejar cualquier lenguaje. Cuando trabajo con teclas no puedo manejar cualquier lenguaje, sino tengo que manejar el lenguaje de las alturas. Y el lenguaje de las alturas tiene que ver con quién? Con Y. O sea, que quiere decir, en pocas palabras, que si yo tengo una expresión que no depende de Y, ¿qué tengo que hacer algebraicamente? Despejar. ¿Es por qué? Ah. Sí. Ok. ¿Puedo saber alguno de estos? Ahora piensen ustedes. Voy a ahorrar un momentico aquí. Y yo ahora me voy a sentar a pensar en álgebra. Ahora me olvidé de graficar y eso y voy a pensar en álgebra. Y voy a revisar una cosa de álgebra. Ustedes como son expertos en álgebra, yo les voy a preguntar. Álgebra. Empiece. Expertos. Claro, Sí sabemos. Sí sabemos. Cuando Es hablo de fácil. monomio, ¿a qué me refiero cuando un monomio? 2A. ¿Ah? 2A, por ejemplo. 2A. Ah, ¿pero qué significa eso? Una sola expresión, ¿no? Por Claro. ejemplo, cuando tú dices monosílabo, Una persona. ¿cuántas sílabas tienes en pronunciación? Una. Una sola. ¿Sí? Cada vez que tú colocas una palabra así, mono, que no tiene que ver con el mono del gorila, nada de eso. Bueno, el mono del gorila es diferente. ¿Qué está indicando? Unidad. ¿Sí? O sea que los monomios algebraicos son objetos que ¿cuántos símbolos tienen? Mucho. ¿Cuántos tienen? Ah, uno solo. ¿Sí o no? Es que mucho. Te pregunto, ¿este es un monomio? No, ¿Sí o no? eso no es un binomio. ¿Esto es un monomio? Pino, son dos. ¿Cuántos objetos tengo? No, debería ser un solo objeto. Sí, tienes uno solo. ¿Sí o no? Sí. Ok, pero fíjense. Pero la pregunta, ¿este objeto me cambia este? No, ¿verdad? ¿Me lo cambia? Me lo puede cambiar a buen provecho, a la derecha o a la izquierda, pero me cambia el X en sí mismo. No, ¿verdad? Entonces uno solo, esto sería un monomio. ¿Sí o no? ¿Están viendo el detalle? Sí. Ok, ahora fíjense. Con cualquier número, profesor. Ah, Con cualquier número. con cualquier 8, 20, menos 50. Ahora le pregunto esto. No lo cambia porque ya está escrito. 2x es un monomio. También. Sí, ¿verdad? Sí. Porque el 2 que hace, o me lo pone más chico o más grande. ¿Sí? Quiere decir que un objeto de la forma A por X más B es un monomio, ¿sí o no? Sí. Donde hay B que son números. ¿Sí? Ok. Llega alguien y dice, bueno, yo voy a preguntar ahora un binomio. ¿Sí? ¿Bi es cuánto?
2. 2. Tengo dos objetos. Entonces, ¿cuántas variables debería tener aquí? 2. 2. ¿Sí o no? Eso es un binomio. Parece un binomio. ¿Ah? Ah, sí es un binomio, sí. Sí, ¿verdad? Pero sería un binomio con objetos distintos, ¿sí o no? Y tendría que ser entonces, según debería ser con el mismo objeto, ¿sí o no? Porque se sale un término independiente. ¿Sí? Entonces eso no sería un binomio, ¿sí o no? Sería el mismo objeto, pero con diferentes exponentes. Y le pregunto, ¿esto sería un binomio? Sí. Sí. Ah, porque es el mismo objeto, ¿cierto? Sí. Ok. Entonces, fíjense, el libro dice, si este es un monomio, ¿verdad? Ok. Y yo tengo otro monomio. Si yo hago el producto de ellos, el resultado será un monomio. Es la pregunta. El producto se transforma en un binomio. Si yo tengo este monomio y lo multiplico por este monomio, el resultado será un monomio. Bueno, uno saca una cuenta, ¿verdad? AX más B, lo multiplicas por CX más 1 D, por 2. y aquí vale la propiedad distributiva, ¿cierto? CX más D más B por CX más D, ¿cierto? ¿Y esta cuál propiedad es? La distributiva. ¿Y qué hay que hacer? Volvemos a aplicar la distributiva otra vez, ¿sí o no? Sí. Cierto. Bueno, entonces ¿cómo me queda ahí? A CX cuadrado. A por C por X cuadrado. Y este, A por D por X. B por C por X y B por D. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Puedo agrupar términos semejantes? ¿X cuadrado tiene un término semejante? No. No. ¿Y X? Sí. Sí. Entonces agrupo ese término. A por CX cuadrado. Aquí me queda A por D más B por C. En X más B por D. Ah, ok, sacó factor común ahí. Ya. Entonces, este objeto que tengo aquí, ¿es un monomio? No. No. Pero será un binomio. Sí. ¿Ah? Sí. Sí es un binomio, ¿verdad? Entonces, el producto de dos monomios no es un monomio, es un binomio. Quiere decir entonces, gráficamente, si yo tengo esta curva x más 1 y yo la multiplico por x menos 1, el resultado me va a dar esto que es una recta que va hacia la izquierda y esta es una recta que va hacia la derecha. Y si yo lo multiplico, el resultado es una recta. No. No, el resultado que tiene que ser, vean el término aquí, 2. ¿Y qué indica el término 2? Una Parábola. deformación, quiere decir que es una Parábola. parábola, ¿cierto? Una forma Un muy rondo al fácil, cuadrado. usted agarra, esto es 1 por x más 1, ¿cierto? Y lo está multiplicando por 1 por x menos 1. Y ahora traduce, este es A, este es B, este es C y este es D, ¿cierto? Cierto. Pero este menos 1 usted lo escribe así porque usted está escribiendo toda esta expresión en un sentido positivo. Entonces usted dice, el primer término es A por C, 1 por 1, multiplicado por x cuadrado. Después le suma A por D, A por D, 1 por menos 1. Y lo suma con P por C. Y ese es el término que acompaña a esto. Y luego va el término B por D, que es 1 por menos 1. Esto se anula, ¿verdad? ¿Cierto? Y le queda x cuadrado menos 1. ¿Y eso qué Binomio. es? Ah, Binomio. un binomio. Pero esto geométricamente, ¿qué le da? Fíjense, si esto es algo al cuadrado, ¿qué será algo menos 1? ¿Sube o baja? Baja. ¿Cuál debería ser este punto? Menos 1. Menos 1. ¿Cierto? Entonces, fíjense ustedes. Voy a graficar esta. X más 1, ¿dónde debería estar? Hacia la izquierda, ¿cierto? Y x menos 1 a la derecha.
Y fíjese, el producto de estas dos cosas que me da una deformación. ¿Sí o no? Sí. Entonces, a partir de ahora, trate con calma, ¿verdad? De aquí al jueves, de hacer bastantes problemas de esto. Lo que si a usted le queda claro lo siguiente, que cuando multiplica dos cosas que son rectas, el resultado que le da, Se deforma. una deformación de ambas. Ah, bueno. ¿Sí? No es de una sola. Porque fíjense, piensen en esto. Por aquí va una recta y por aquí va otra, ¿sí? Y cuando la multiplica, ¿qué hace? Lo deformamos. ¿No me acuerdo? Cierto. No solamente deforma el cuadrado, sino si usted grafica algo al cubo, Salud. algo al cubo le va a quedar así. ¿Ves? ¿Sí? Si fuera el cubo. Si fuera el cubo. Y si fuera la 4, mire cómo le queda. Más achatado aquí. ¿Sí? Pero, Bueno, Si es la quinta. ¿sí? Ya. Si es aquí a la quinta. Si fuera aquí a la 3, si fuera a la quinta, vuelve a tener una estructura parecida. Y así va. por ejemplo, si agregara otro monomio allí, ¿verdad? Serían 3 la multiplicación y se deformaría de esa manera. Claro. Acuérdense que ustedes tienen GeoGebra ahí, ¿cierto? Sí. Búsquenlo para que vean. Vamos a graficar primero x cuadrado. Recuerden, en GeoGebra no es necesario que usted le coloque. Primero grafique x. Ya una recta que pasa por el origen, ¿sí o no? Gráfica X. X, normal. Ahora grafique x cuadrado. ¿Cómo le da? Una parábola, ¿verdad? Que nosotros llamamos parábola, ¿ok? Fíjense, ahora grafique x al cubo. Ah, bueno, pero x cuadrado que es igual. Grafique x por x para ver qué le da. Ahora grafique x al cubo. Para ver cómo le queda. Por ahí, por ahí. Es así. Hay un cuadrito ahí que aparece un cuadrito elevado al otro cuadrito. El otro cuadrito usted le puede colocar cualquier número. ¿Cómo le queda? Así como es. Como algo así, ¿verdad? Quiere decir que lo engañé bien. Ajá. Ahora grafique aquí a la 4. ¿Sí? Como buen engaño, ¿verdad? X a la 4. Ah, pero es fácil. ¿Cómo queda? Como eso, pero más cerca de la leja. Sí. Ok, ahora haga lo siguiente. Deje solamente x cuadrado y deje x a la 4 nada más. Y vea la gráfica cómo le da. ¿Cómo? Grafique x cuadrado primero, ¿verdad? Y después x a la 4. Y vea cómo son las gráficas. Ah, no, pero, ajá, pero la cosa es que se está. ¿Ese qué? Choca con los puntos. X a la 4. Ahora Ajá. falta, grafique x cuadrado. No, pero en otra. Grafica x cuadrado primero y después grafica x a la 4 en otra. Se parece. ¿Cómo les da? Se parece. Pero X Se cuadrado. parece. Pero x Parece. cuadrado se cierra más. Sí. Y x4 se pone más achatada, ¿sí o no? Sí. Este x cuadrado. A ver, vamos a ver x cuadrado. Ahora vamos a verificar x4. ¿X4 cómo quedaría? ¿Ven? Es más ensanchado. ¿Cierto? X cuadrado, ¿se dan cuenta? Ajá, ok. Ahora grafique x a la 5. A ver qué debería pasar. Ay, Dios mío. ¿Y qué pasó con x a la 5? Fíjense que x a la 5 tiene una estructura más achatada de x a la 3. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y así va. Tiene más puntos de contacto con el horizontal. Es horizontal. Claro. Entonces fíjense, ¿por qué? Porque si yo llevo un número elevado a menos 1 a la 3, ¿cuánto me da? Menos 1 a la 3, ¿cuánto me da? Menos 1. Elevado a la 3, ¿cuánto me da? Menos 1. Elevado a la 3, ¿cuánto me da? ¿Positivo o negativo? Negativo. Menos 1, ¿cierto? Y menos 1 a la 5, ¿cuánto me da? Negativo. Sí. ¿Se dan cuenta? Tiene que ser un cambio, pero las escalas, las estructuras son diferentes. La deformación son diferentes.
¿Sí o no? Sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces fíjense. Volvamos a retomar al principio lo que yo le dije. ¿De qué se trata el capítulo 5? De que usted entonces, dada una expresión algebraica, puede hacer una gráfica. Ok. Una de las últimas cosas por la cual vamos a cerrar el día de hoy, ¿verdad? Oh, usted tiene varios ejercicios aquí. Y el jueves volvemos a retomar otra vez otro detalle. Miércoles. El miércoles, pero. Es lo siguiente, borro aquí. Ok, fíjense. Completación de cuadrado. Sí, se puede decir que este es el santo grial de todo el mundo. Quien lo entiende la primera vez, cuando le colocan el examen, lo ve como difícil. ¿De acuerdo? Pero básicamente trata de lo siguiente. ¿Qué tienes tú aquí? Un cuadrado, ¿sí o no? Sí. ¿Y qué estás haciéndole aquí? Completando. Completándolo para que quede. ¿Sí? Piensa en esta expresión. X cuadrado más 2x más 3. Pregunto, ¿esto lo puedo completar como un cuadrado? Toda esta expresión la puedo completar como un cuadrado. O sea, yo puedo escribir eso como es algo al cuadrado más algo. ¿Lo puedo hacer? ¿Sí? Bueno, así se ve confuso. Pero piensa en esto. ¿Esto será un cuadrado? No. Esto que sería aquí cuadrado más 2x más 1. ¿Recuerdan? Ajá. ¿Qué es eso? Un cuadrado. Un cuadrado, ¿sí o no? Ah. Esto es lo mismo que x más 1 al cuadrado, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Entonces eso sería, el de arriba sería x al Entonces cuadrado esto que más- está acá, yo lo podría escribir así. ¿Sí o no? Este elemento que está acá es x más 1 al cuadrado más 2. ¿Cuál es la diferencia entre tener esto y tener esto? ¿Cuál es la diferencia? Lo que pensé en el 2 y el 3. ¿Qué es más fácil graficar? ¿El de la izquierda o el de la derecha? ¿Es más fácil graficar este o este? ¿Aquel? ¿Cuál es más fácil de graficar? Este, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Esto qué es? Una. Cuadrado. Bien, sí. X cuadrado. Es lo mismo que algo al cuadrado. Es algo así, ¿sí o no? Sí. ¿Qué pasa si yo en vez de tener x, le digo es x menos 1 al cuadrado? ¿Sí? ¿Qué hace eso? Baja. El origen baja. Ajá, pero aquí está referenciado en dónde? En el origen, ¿sí o no? Y entonces este debe estar referenciado en dónde? El origen. ¿En horizontal o vertical? ¿Sí o no? Ah, ok. Ok. Grafiquen ahí x cuadrado y grafiquen x menos 1 al cuadrado. Ah, bueno, exacto. ¿Sería cuánto? Si tenemos el menos 1. Bueno, vamos a ver cuál de los dos tiene razón. Ahí entré en confusión. ¿Cuál es? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Ya me confundieron ya. Bueno, pero ¿cómo sabe usted que es el de la derecha o el de la izquierda? Me quedó confusión. Grafíquenlo. Y me dicen cuál es la respuesta. Levantan la mano los que dicen a la derecha y sacamos las estadísticas los que dicen de la izquierda. Ajá. Ya lo graficaron. X menos 1 al cuadrado. Ya. No lo he graficado. La derecha. X menos 1 al cuadrado. La derecha. Ya va. Vamos a sacar las estadísticas a ver.
Siempre porque el cuadrado va a dar lo positivo y el cuadrado va a dar lo negativo. Sí. A la derecha. ¿Seguro? Sí. ¿Va en dónde? Aquí. Levanten la mano lo que dicen a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y lo demás a la izquierda? ¿Seguro? Ya reporté el procedimiento, pues lo tengo anotado en la asistencia. Está anotado la Ah, ¿qué asistencia. pasó? ¿Pero qué te pasó? La asistencia, anoten la asistencia. Grafiquen el GeoGebra y digan con respecto a la curva x cuadrado. ¿Ya graficaron x cuadrado? No he graficado. X cuadrado. Ajá. La pregunta es, ¿está a la derecha o está a la izquierda? ¿Hacia dónde está? Vean. ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? La derecha. ¿Hacia dónde lo ves tú? ¿Derecha o izquierda? ¿Ah? Gracias. X cuadrado es este, va para allá, ¿sí? Eso sería derecha. X cuadrado. ¿Sí o no? Derecha. Entonces, ¿va hacia dónde? ¿Sí o no? A ver. ¿Va hacia dónde? Este es X cuadrado y ahora se nos movió hacia allá, ¿sí o no? Entonces, ¿va hacia dónde? A la derecha. Entonces, ¿cuál es el correcto que grafiqué aquí? El verde. F. Bueno, ambos son azules. Este, ¿no? ¿Cierto? Ese es el correcto. El verde. No me preocupa, todos nos pasen algo. El verde. El verde. Ok, fíjense. Entonces quiere decir. Bueno, quiero graficar este. Sí, ese es mi problema. Entonces, ¿cómo lo grafico? ¿Hacia dónde voy a ir entonces? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Este fue hacia dónde? No, A la derecha. ¿Y este iría a dónde? a la izquierda. Claro, si fuera zurdo, El entonces la azul. cosa se complicara, ¿no? Porque entonces fuera. Aquí es el azul. Vamos Aquí con el es el azul. azul. El azul. Entonces este es menos 1, ¿cierto? Sí. ¿Y este sería qué? Algo al cuadrado. Entonces movería dos espacios hacia. Ajá, y ahora sube o baja. Ahora sí veo que me equivoco. Sube. ¿Seguro? Sí. Sube. Sube. ¿Sube Sube, o baja 2? sube. Sube, ¿no? Sube. Entonces sería 1 y 2, o sea que aquí sería el señor. Sí. Cierto. Bueno, Pero ¿cuál es la lógica que usted le da para saber si uno va a la derecha o a la izquierda? Pero mira, ese te dice, ese es el que te da el secreto. ¿Sí o no? Pero los negativos claro hacia la derecha y los positivos a la derecha. Claro, porque fíjate tú, cuando tú graficas algo al cuadrado, tú tienes x menos 0 al cuadrado, ¿cierto? Ajá. O sea que tú estás en 0, 0 es este, ¿sí o no? Sí. Pero la pregunta es, ¿cuál es tu 0 aquí? ¿En dónde está? No está en menos 1, está en 1, porque 1 menos 1, ¿cuánto te da? 0. Cero. Está bien. el origen está en el 1, entonces. Porque uno siempre grafica la recta con respecto a un punto fijo, que es el origen. No se puede mover de ahí el origen. ¿De acuerdo? Bueno, entonces fíjense. Algo que es sofisticado de graficar, usted lo grafica en dos pasos. ¿Cómo? Completando cuadrados. Bueno, y la forma al final de completación de cuadrados es esta. X cuadrado más bx más c. Usted lo que hace aquí coloca un x, que es b entre 2a. Aquí hay un sol. Esa es la forma. ¿Sí? Ok. Entonces fíjense. Pero sí, ya cuánto va. No, sí. Entonces fíjense ustedes lo siguiente. O usted también puede escribirlo aquí si le gusta así. Ahora, b entre 2 al cuadrado. Ok, vea usted lo siguiente. Esta fórmula que está aquí, que ya nosotros la habíamos visto casi como en la cuarta clase, ¿de acuerdo? Se las digo. Es la fórmula famosa de completación de cuadrado. Fíjense, esto les da la estructura de algo al cuadrado y esto es lo que sube o baja dependiendo del signo. Yo le pregunto, ¿esto es difícil? Ah, es fácil. Es fácil, ¿verdad? ¿Cierto? Pero claro, yo te viene desde la primera clase diciendo que es difícil. Bueno, señores, esto es todo lo que vamos a ver hoy. Así que
revisen los ejercicios, traten de hacer, ayúdense con el GeoGebra. Gracias. No sé si falta. Perfecto. Pero hay que hacer todo. Puedo verificar esa función en